Y nos vamos preparando para la segunda entrevista del programa de hoy. Me llegó un flyer, aclaro esto porque todavía no leí el libro, lo voy a adquirir como corresponde. El libro, el título es Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida. Voy a leer el flyer, ¿eh? En este libro, un parlamentario inglés, Tom Daley, ahora José me va a corregir porque yo seguramente lo estoy pronunciando mal, desnuda la secreta trama del hundimiento del Belgrano por orden de Margaret Thatcher. Por primera vez editado en Argentina, este libro, la verdad detrás del hundimiento del general Belgrano. En este volumen doble, el autor, Tom Dale, insisto, si está mal, ahora José me va a corregir, el adversario más terrible y temido de Thatcher analiza los acontecimientos que rodearon la tragedia. El torpedo de Thatcher y su guerra personal revelan la complejidad política y humana detrás de uno de los episodios más controvertidos de la Guerra de Malvinas. Es un libro que está en preventa, esto es importante, por ahora está en preventa este libro, hasta el 12 de diciembre. La editorial es Arete, ya voy a decir cómo adquirirlo, cuáles son los correos, pero quiero leer quién hizo la transcripción del libro, que es José Enrique García Enciso. Quiero presentarlo, quiero decir, saludarlo. Con José, además, me tomo el atrevimiento de mencionarlo por su nombre, porque ya es la tercera vez que vamos a hablar con él. Así que también gracias, José, por siempre la amabilidad de atendernos y estar a predisposición para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Todo muy bien, Juan. Siempre trabajando en el mismo tema sobre la cuestión de Malvinas y sobre la cuestión del Belgrano, porque es algo que sigue dando datos y elementos como para poder llegar al fondo de la verdad. Y por supuesto, yo como todos los argentinos no me voy a conformar con menos de tratar de llegar a la verdad de lo que pasó ese día, que yo por lo menos la tengo clara, pero hay que probarla, hay que demostrarla. Y este libro es un paso más. Tengo la ilusión de poder editar antes de los 45 años de toda una saga de libros, muchos libros británicos de gente con la que he trabajado para demostrar justamente el hecho de que Thatcher, con pleno conocimiento de que habíamos aceptado formalmente la propuesta de paz del presidente Belaúnde, ordenó el hundimiento del Belgrano, y no solo eso, sino que montó después todo un encubrimiento del hecho que por la obra de personas en Perú, Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos, terminó quedando a la luz. Y uno de los que más trabajó para demostrar que Thatcher mentía fue Tom Dale, un noble escocés que era el miembro más antiguo de la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña. Había entrado en 1957 y estuvo hasta 2002. Y él se oponía a Margaret Thatcher y además la consideraba personalmente una mujer mentirosa. Me lo dijo él a mí. Y él observa un detalle el día en que Thatcher dice a su vocero, John Nott, que comente el ataque al Belgrano y su hundimiento. Tom Dale observa que los británicos dicen que estaba dentro de la zona de exclusión, 70 millas dentro de la zona de exclusión, pero él también ve el comunicado argentino del Estado Mayor Conjunto que decía que el Belgrano estaba 70 millas, y te diría más, porque eran 110 millas fuera de la zona de exclusión. Y ahí él empieza a sospechar que acá había gato encerrado, empieza a investigar, descubre una serie de incoherencias en Margaret Thatcher, manda una persona a Buenos Aires que se llamaba Desmond Rice, que era un periodista que había nacido en Sudáfrica, no solo periodista, era un ejecutivo de muy alto nivel, había sido presidente de Shell Argentina, y lo manda a averiguar qué pasó. Y por esas casualidades de la vida, así como para mí fue una casualidad estar en el equipo
el que programó los acontecimientos de Malvinas, si se quiere, que programó el plan para evitar el empantanamiento de las negociaciones, por una especie de casualidad nos conocemos y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto para mostrar la verdad del Belgrano. Yo le mostré a Desmond Rice todos los documentos secretos donde nosotros comunicábamos al presidente Belaúnde Terry que aceptábamos la paz. Él después averiguó en Perú con Belaúnde Terry, Belaúnde le confirmó esto, después Art Jackson, que trabajaba en conjunto con él, fue a Washington y verificó todo lo que habíamos dicho, y a partir de ahí Dale descubre otra serie de incoherencias gigantescas en la versión de Thatcher y decide pedir el juicio político a Margaret Thatcher bajo el cargo de fría y deliberadamente haber ordenado el hundimiento del crucero General Belgrano, que no era una amenaza para la flota inglesa en ese momento, con el propósito deliberado de hacer que una propuesta de paz honorable y razonable para ambos países pudiera prosperar. Y este es el cargo que él le hace y plantea una moción de censura, que es un juicio político a Thatcher, y está muy cerca de lograrlo, porque logra 188 votos y necesitaba 225. Pero lo más importante de todo es que sale a relucir la mentira de Thatcher. Y esto yo creo que es el principal aporte de Dale, dejarla en descubierto y demostrar que desde el primer momento tuvo el propósito de ir a un combate militar cuando que la Argentina planteaba alternativas de negociación. Este para mí es el gran valor del libro y cuenta los hechos de Malvinas, en el torpedo de Thatcher, todo lo que sucedió en la Cámara de los Comunes británica. Él va haciendo preguntas y va descubriendo las inconsistencias y las mentiras de Thatcher. Después su otro libro también es un libro donde explica un poco que la visión de Thatcher era siempre ir a la guerra para salvar su gobierno. Bueno, eso es en esencia lo que yo traduje del libro, y después hay toda una introducción donde yo cuento, y hay un apéndice que es sumamente importante, que es de un contacto que tuve yo hace poco tiempo, hace un mes, con quien fue jefe de la inteligencia naval británica en el comando de Norfolk, y donde él, que leyó el libro, porque ahora el libro anterior, Malvinas, 5 días decisivos, porque lo van a publicar en Gran Bretaña, él lee el libro y después me manda una carta de una honestidad absoluta y me dice, mire, es verdad que Thatcher tomó por sí sola la decisión de hundir a Belgrano, porque yo, que era jefe de inteligencia, nunca recibí la orden, quiere decir que la mandó ella directamente, por vía del almirante John Fieldhouse, que estaba, por vía del almirante Leach, que estaba al lado de ella en ese domingo 2 de mayo, y bueno, esta orden va al submarino Belgrano, y el capitán se niega a aceptarla porque le habían dicho no le tire si no entra a la zona de expulsión. 3 veces se las tienen que repetir, al final tira y hunde el Belgrano y también hunde la propuesta de paz. Esta es la esencia, no quiero ser largo en esta parrafada que ya se ha hecho demasiado extensa, pero esta es la esencia de este libro. Pero está bien, porque esto también revela, recuerdo estamos conversando con José García Enciso, tradujo el libro Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida, de Tom Dale, un británico que se enfrentó en 1982 a Margaret Thatcher por la guerra de Malvinas. Vos, José, ahora, a partir de ahora, corregime en lo que yo me equivoque. Tom Dale no estaba a favor de ir a la guerra, sino de llegar a un entendimiento diplomático. A partir de ahí fue observando todo lo que pasaba, como vos recién mencionabas, descubrió que algo raro pasaba con el hundimiento del Belgrano y lo va a denunciar. Y quiero rescatar esto, no quiere decir que esté en el libro, todavía no lo leí y es parte de lo que estamos conociendo de este libro, José, porque él se enfrenta a Margaret Thatcher, inclusive después de la guerra de Malvinas, cuando Margaret Thatcher pasó a tener buena imagen en lo que son las encuestas, va a ser reelegida. Se enfrenta a Margaret Thatcher en el mejor momento, no en el peor, que es posguerra. Durante y posguerra, no
antes, que venía muy mal en la imagen pública británica. Digo, es muy valiente lo de Tom Dale, en ese momento políticamente hablando. Sí, él es un hombre que se caracterizó por ser un hombre muy valiente, y que era un hombre que siempre, como que muchas veces iba contra la corriente, porque era un hombre que decía que a él lo que le importaba era la verdad, y curiosamente así fue reelecto desde 1957 hasta 2003. Claro. Después de eso volvió a Edimburgo y lo eligieron por el voto de estudiantes, de profesores, y de gente que trabajaba en la facultad, lo eligieron rector de la Universidad de Edimburgo. Bueno, después de eso siguió escribiendo, se enfrentó a Thatcher, como digo, muy duramente, y falleció en 2017, pero es impresionante el coraje que él tuvo, porque él enfrenta a Thatcher en plena guerra, y eso le cuesta hasta que dentro de su propio partido, porque él no había empezado en el Partido Conservador, pero después se pasa al Partido Escocés Laborista, y dentro de su propio partido lo mandan a lo que se llaman los bancos del fondo, para que no siga importunando, por así decirlo, a Thatcher, pero después todos se dan cuenta de que lo que decía era verdadero, y yo creo que eso a Thatcher, que quería aparecer como la Winston Churchill del siglo XX, la segunda Winston Churchill, con una clarísima victoria ante fuerzas que habían invadido sin ningún motivo, y representaban a la democracia, y él así, bueno, termina su imagen muy empañada ante la misma opinión pública británica, por estas mentiras que Tom Dale detecta una a una y las prueba. Pero además yo quiero decirte una cosa, hay una cantidad de parlamentarios y de militares británicos que no estaban a favor de Thatcher ni de la guerra. Esto puede leerse claramente en la propia biografía de Thatcher, escrita por Hugh Young, donde muchos militares se sienten lanzados a una guerra que hubiera podido resolverse diplomáticamente. Esto lo dicen muchos comandantes ingleses, entre ellos el propio Julian Thompson, que fue el comandante de las fuerzas británicas en Malvinas, y que después fue prácticamente destituido por Thatcher cuando volvió a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Jeremy Moore acepta tachar la palabra incondicional, rendición incondicional. Cuando Menéndez dice yo no acepto la palabra incondicional y la tacho, Jeremy Moore, con tal de no seguir peleando, le dice bueno, muy bien. Cuando vuelve a Gran Bretaña, Thatcher lo obliga a retirarse a él, y además a varios militares que ella consideraba que no habían sido lo suficientemente duros, los sanciona. Y todo esto no se conoció mucho en la Argentina, pero es real. Tanto es así que Jeremy Moore, antes de fallecer, le da una entrevista a la revista Gente, donde él cuenta algo de esto. Se lo retiraron además con la mitad de la pensión de retiro. Tuvo que salir a vender seguros para pagar la universidad de sus hijos. Thatcher era una mujer muy dura. A su ministro de Relaciones Exteriores, que se llamaba Francis Pym, con la cual él tenía una interna feroz y al cual odiaba, el biógrafo de Thatcher, no yo, ordena espiarlo. Cuando está ministro, ordena al servicio secreto inglés espiarlo para ver si Pym estaba trabajando realmente una solución negociada. Esta era Thatcher, era una persona muy, ¿qué diríamos?, de sentimientos sumamente duros y sin ningún deseo de negociar o buscar una salida que no implicara el derramamiento de sangre, sino que su único deseo era salvar su propio gobierno y su persona, y para llegar a eso estaba dispuesta a cualquier extremo. José, y en este libro Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida, que haces la traducción, vuelvo a rescatar, es libro de Tom Daley,
¿Qué nos encontramos aquí? Danos una pista, lo vamos a comprar. Recuerdo que esto también déjame allí promocionarlo. Está la preventa hasta el 12 de diciembre. Editorial Areté. Lo pueden conseguir en libros.antiguos@hotmail.com. Pero ¿qué cuenta? Danos alguna pista de lo que cuenta el libro, José. Bueno, él cuenta esencialmente cómo va descubriendo la verdad y cómo llega a la conclusión, con elementos ciertos, contundentes, de que Thatcher tuvo en sus manos el proyecto de paz de Belaúnde Terry, y viéndolo que era un proyecto equilibrado que favorecía a la Argentina y también a Gran Bretaña, cuando ella lo ve, decide deliberadamente en un almuerzo con 3 personas más ordenar el hundimiento del buque. Es todo el proceso, casi diríamos una especie de detective que va buscando y buscando, pero además en el transcurso de su búsqueda hay otros elementos que son increíbles. Él encuentra primero el tema de la posición del Belgrano, encuentra después el tema del rumbo del Belgrano, que el Belgrano no se dirigía hacia la flota inglesa, y no olvidemos la versión oficial británica: hundimos al Belgrano porque estaba dentro de la zona de exclusión y se dirigía a atacar a la flota inglesa. Él descubre que estaba fuera de la zona de exclusión y que tenía el rumbo opuesto a la flota inglesa, y que además el Conqueror lo había venido siguiendo desde el día viernes 30 de abril, pero no podía tirarle porque en función de el derecho a autodefensa que las Naciones Unidas habían reconocido a Inglaterra, Gran Bretaña no podía atacar fuerzas argentinas fuera de las 250 millas de la zona de exclusión, que así se llamó, salvo que fuera el portaaviones, porque el portaaviones tiene el ataque ofensivo de sus aviones, puede atacar desde más lejos. Entonces, es una tarea apasionante ver cómo él primero se enfrenta a todo el Parlamento, porque todos estaban en un triunfalismo absoluto, y empieza a señalar como que fuera una mezcla de Sherlock Holmes y Catón el censor, más o menos. Empieza en cada sesión de la Cámara a decir: Thatcher miente, Thatcher miente. Y Thatcher monta un operativo terrible. Fíjate que todo lo referente a la negociación de paz con Perú antes del hundimiento de Belgrano está embargada por 99 años. ¿Por qué? ¿Por qué embargaría por 99 años documentación? Bueno, claramente porque eso demuestra que él ya sabía que la paz había sido aceptada por la Argentina. Y él, solo en soledad, va adoptando una posición increíble en la Cámara de los Comunes contra la opinión de todos los demás, y al final va demostrando que Thatcher mentía. Pero además hay toda una investigación que él menciona, que se realiza en Perú para ver si esto era cierto, porque yo recuerdo que en el libro anterior, Malvinas 5 días decisivos, yo cuento cómo se hizo un operativo de inteligencia para poder mandar a Tamdale toda la documentación que probaba que habíamos aceptado la paz, que eran unas 2 carpetas muy grandes, sin que el servicio secreto británico lo interceptara. Y de hecho hay libros que dicen que el servicio británico espió por todos lados a ver quién le daba información a Tamdale, y nunca pudo encontrar qué estaba pasando, porque lo que hacíamos era darle a un holandés que vivía en Buenos Aires los papeles. El holandés los mandaba en un sobre cerrado a su hermano en Holanda. Su hermano en Holanda lo sacaba de ese sobre y ponía otro sobre como que fuera un envío desde Holanda a otro holandés en Londres, una cosa y él se le hacía llegar a Desmond Rice y a Tamdale a toda esta documentación. Y entonces Tamdale usaba esta documentación para atacar a Thatcher. Ese era el camino por el cual entonces el trabajo conjunto de él investigando en Londres y de nosotros enviándole a él todo el material que verificaba que habíamos aceptado la paz, con todo eso un verdadero caso contra Margaret Thatcher con enorme coraje. Pero pasan otras cosas en el medio. Primero, cuando llega el submarino Conqueror a Escocia, Tamdale estaba de casualidad en Escocia en ese momento, porque en los fines de semana viajaba a su casa en Edimburgo,
Y el capitán del Conqueror, que no estaba en antecedentes de esta jugada política, él obedecía órdenes, cuando baja, dice a la prensa, nosotros lo veníamos siguiendo al Belgrano hacían 3 días, no podíamos hundirlo porque estaba fuera de la zona de exclusión, hasta que recibimos la orden de hundirlo fuera de la zona de exclusión. Y esto es una bomba para Thatcher, para Tamdale. Entonces él exige el libro de bitácora del submarino y el libro de bitácora se pierde, cosa imposible en un submarino nuclear. Es decir, lo esconden. Y eso él lo hace saber en la Cámara, y al capitán Redford Brown, por haber dicho esto que dijo, prácticamente lo echan del servicio, porque Thatcher se enfurece. Thatcher era muy mala, cuando odiaba a alguien lo odiaba en serio. Thatcher se enfurece, y hasta pasa después otra cuestión increíble. Thatcher empieza a sospechar que Tamdale tiene alguna fuente dentro de las Fuerzas Armadas británicas, después de este tema del Conqueror, y empieza y ordena investigar a los jefes de inteligencia, entre ellos a Robert Greene, del cual yo ahora he tomado relación con él y que me ha mandado muchísimo material. Él ordena espiar a sus propios oficiales, a ver si alguno estaba filtrando información contra ella, y esto termina inclusive en un asesinato, el asesinato de una tía de un oficial, porque creían que ella tenía guardados documentos del Belgrano que se iban a usar contra Thatcher. Es toda una historia que parece de ciencia ficción, porque uno dice en Gran Bretaña no pasan esas cosas, que entren a la casa de una señora de 78 años y la maten a garrotazos y revuelvan todo. Bueno, esto pasó y está documentado, lo documenta Robert Greene. Es decir, el tema del Belgrano es como una novela de crimen y misterio en la cual todavía no se ha llegado a dar la última palabra, en el sentido de decir, acá está la prueba material, pero todas las pruebas y evidencias necesarias ya están, porque costó años y años y años, pero se han ido encontrando. Y verdaderamente, ¿qué es lo que queda de todo esto? Aceptamos una paz honorable, y esta señora mató esa paz hundiendo al Belgrano. Y recuerdo José García Enciso hizo la traducción de este libro que se está publicando, Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida. Es el libro que nos está contando, es un libro de Tom Dale, un británico que investigó lo que fue el ataque del crucero Ara General Belgrano. Está el libro en la preventa hasta el 12 de diciembre, lo consiguen en libros.antiguos@hotmail.com, o comuníquense con la radio, piden el contacto y se lo hacemos llegar también en cualquiera de las radios donde se transmite Malvinas Causa Central. José, y esto, a ver, habrá también, quiero pensar y insisto, vos corregime si digo algo que te parece que está mal. Esperando a que no quede nadie vivo, me refiero, de los que participaron en dar la orden al crucero Ara General Belgrano, porque les compete una responsabilidad que podría ser algún tipo de crimen de guerra o algo similar. El crimen de guerra, yo creo que es un crimen moral y un crimen político. Crimen de guerra, yo estudié el caso, y la definición de crimen de guerra exige que se realice contra una población civil uniformada, desarmada, y tiene otra serie de condiciones. Lógicamente, los británicos van a decir, era un buque militar, era todo personal militar, para nosotros representaba una amenaza para la flota, y la Armada Argentina no va a decir lo contrario, porque considera que era un buque que estaba en retirada, porque a las 2 de la mañana, cuando nosotros aceptamos la paz de Belaúnde, se da la orden de retirada a la flota, porque Belaúnde pide una condición que era esencial, y era la siguiente, la condición esencial: que no haya hechos bélicos el domingo 1 de mayo. Y nosotros no hacemos un solo ataque. Pero acá hay dos cuestiones. Primero, en el libro sobre el hundimiento del Belgrano, dice Tamdale que él habló con un ministro británico, y el ministro británico le dijo que llegaron 2 comunicaciones a Margaret Thatcher
eh, avisándole que la Argentina había aceptado la paz. Primer dato enorme. Y después hay un funcionario de altísimo rango del Ministerio de Defensa británico al que le ordenan mentir para preservar a Thatcher, y él decide enviarle una carta anónima a Tamdale diciéndole que el Ministerio de Defensa está preparando un informe falso para exculpar a Thatcher, y este informe es interceptado por los británicos y terminan procesando a este funcionario que se llamaba Clive Ponting, y escribió un libro que se llama El Derecho a Saber, que está en castellano y se puede comprar por internet porque se publicó en la Argentina. El Derecho a Saber, y él ahí cuenta como siendo un funcionario que cree que su juramento es con la nación inglesa y no con Margaret Thatcher, le manda en forma anónima a Tamdale todos estos datos, pero lo pescan, lo enjuician, no lo terminan condenando porque el jurado no lo condena, pero el juez pide que lo condenen. Eso no funciona, pero entonces lo radian del servicio, no le dan su pensión, se convierte en un paria y muere hace poco también en Escocia. Pero yo te puedo enviar alguna filmación que envía antes de morir, diciendo que él sabe que el Belgrano fue hundido por orden de Thatcher, pero que no puede decir dónde están y cuáles son esos documentos, porque va a ser procesado de nuevo y condenado, claro, hasta podría ser condenado a muerte, porque eso dice la ley de... O sea, 2 veces que él... Y lamentablemente muere casi súbitamente, y nos quedamos con esa duda. Él dice, yo sé dónde están esos documentos que faltan, pero no lo puedo decir porque ya fui procesado y si volviera a hablar, bueno, sería terrible la sanción, en fin. Ahora, todo esto te está contando una historia, y finalmente Tamdale, como te digo, él descubre que hay 2 personas que saben que Thatcher sabía de la paz y de la orden, pero que no van a dar la cara. Viene este funcionario que le cuenta la verdad, es procesado, es perseguido, acusado, y bueno, y al final queda una parte sin que él la comente, y finalmente, bueno, como te digo, está la verdad. ¿Y por qué es importante la verdad? Yo siempre pensé, yo recuerdo ese día, porque yo estaba en Presidencia de la Nación y yo había escrito la respuesta que quería dar Galtieri, que decía: aceptamos la propuesta de vuestra excelencia, ¿verdad?, de Terry. Y el terrible impacto emocional que fue para mí y para muchas personas más, estar festejando una paz honorable para la Argentina a las 6:30 de la tarde, y de golpe a las 7:15 de la tarde llegar la noticia de que había sido atacado fuera de la zona de exclusión del Belgrano, y finalmente la horrible muerte de 343 argentinos que murieron dentro de las cubiertas del Belgrano sin poder salir del buque. Entonces son esas cosas que te quedan a lo largo de la vida, y uno dice, bueno, hay que seguir luchando y luchando y luchando porque se sepa la verdad. Por lo menos no le vamos a regalar la victoria moral a Thatcher, porque lo que hizo es absolutamente inmoral. Te vuelvo a repetir, no sé si algún tribunal aceptaría el tema del crimen de guerra, porque no es contra personal civil ni nada, pero desde el punto de vista moral es un crimen. Y la tarea nuestra siempre ha sido demostrar, no opinar. Yo siempre opiné que él había hecho esto, pero la cuestión es demostrar. Y sigo obteniendo elementos. Por ejemplo, cuando el jefe de inteligencia británico me dice, por el comando naval no pasó la orden de hundir al Belgrano, es increíble. Y bueno, y esa serie de datos. Y otro dato que también es absolutamente increíble: descubrimos que la historia oficial británica del conflicto de Malvinas, para justificar el ataque al Belgrano, dice que hubo un ataque de superestandarte el 2 de mayo contra la flota británica, y el almirante Rótolo habló con el comandante de la escuadrilla de superestandarte durante el conflicto de Malvinas, y él le dice, no, nos ordenó el 2 de mayo, no hubo un solo avión que despegara, no hubo
un solo movimiento bélico, ni en las islas ni en el continente. Y es más, cuando se manda el buque Aviso Sobral a rescatar a 2 pilotos de la Armada, los británicos lo atacan. Bueno, eso puede ser comprensible porque sí había entrado a la zona de exclusión, pero nosotros, justamente para defender nuestra aceptación de la paz, aceptamos lo que dijo Belaúnde de que no hubiera un solo hecho bélico. Y los británicos tan en falta están que inventan una historia oficial diciendo que hubo un ataque y entonces se justifica el ataque al Belgrano. Es increíble. Claro. Pero esto también lo descubrimos y fue, en el fondo, no diría una satisfacción, porque esto, el tema del Belgrano no genera más que tristeza por todo lo que murió, pero sí como un sentimiento de decir, bueno, otra vez más nos pescamos en una mentira y lo vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, esa es la verdad. Se está publicando el libro, está a preventa hasta el 12 de diciembre, Thatcher y el Belgrano, de Tom Dale. Lo pueden escribir a libros.antiguo@hotmail.com. También se comunican en las radios que se transmiten Malvinas Causa Central, piden el contacto y se lo hacemos llegar. La editorial es Arete. Bueno, búsquenlo, consíganlo, porque es muy importante para conocer la historia desde el lado británico, lo que pasó con el crucero Ara General Belgrano. José, lo último, ¿qué lío armaste, José? Tom Dale hizo la investigación por lo que vos le hacés llegar. El general Haig salió expulsado por lo que vos hiciste llegar. ¿Qué lío armaste, José? No, mira, el lío no es cuando uno tiene la convicción, porque esto no me convierte a mí en nada especial. Yo estaba ahí y como tanto más hice las cosas lo mejor que podía. Además, yo nunca arriesgué la vida. Me río un poco. Una vez me dijeron, no, pero primero yo nunca acepté formar parte de la asociación de excombatientes de Malvinas que me pidieron que lo hiciera, porque yo dije, mira, yo en mi vida no la arriesgué, no me voy a poner en igualdad de condiciones de quienes sí arriesgaron su vida. Yo estaba en una función de inteligencia, la hice lo mejor que pude. En el tema del general Haig, efectivamente vi en el Clifford Kirkos, que está vivo, por suerte, él puede dar testimonio de todo lo que yo cuento, a veces hablamos por Zoom, y ahí él descubre que Haig nos engañó. ¿Por qué descubre que Haig nos engañó? Primero porque Haig dijo que no habíamos presentado ninguna propuesta de paz y nosotros le mostramos 5 distintas, y después porque la trampa de Haig es cuando él toma nuestra propuesta y la presenta como su propuesta, pero le agrega la autodeterminación de los isleños, la famosa propuesta de las 3 banderas, que mucha gente dice, pero ¿cómo la rechazaron? Bueno, se rechazó porque introducía la autodeterminación, y si nosotros aceptábamos la autodeterminación, estábamos perdiendo definitivamente la Malvinas. Eso fue con Haig, es cierto. Ese fue el primer paso, y eso dio lugar a un artículo en un diario que se llamaba Convicción, que se titulaba Las mentiras de Haig ante su gestión provocaron su caída. Además lo dice Haig en su memoria, dice, mis enemigos usaron unos papeles que trajeron de Buenos Aires, que no eran nada más que borradores, y dijeron que eso eran propuestas argentinas, y me dijeron que yo me había ocultado a Reagan, todo eso, bueno, toda la historia de Haig, él reconoce todo. Y después de eso, justamente este artículo es el que lee Desmond Rice, y de alguna manera entonces, es decir, justamente este artículo es el que cuando yo lo conozco a Desmond Rice, que me invita un amigo, me dice, mirá, acá está un periodista sudafricano que está escribiendo sobre Malvinas, vos que estuviste ahí, no querrías venir a comer, y le contás, bueno, yo le cuento y después lo invito a mi casa, y en mi casa le muestro el artículo sobre Haig, y él no lo podía creer, me dice, esto es importantísimo, yo digo, bueno, no puedo mostrar los documentos, me dice, entonces lo llevo a Casa Rosada, y ahí le muestro todos los documentos, y ahí es cuando él me dice, después de 2 días me dice, bueno, yo estoy trabajando con Tom Dale que quiere demostrar, bueno, que desconfía de Thatcher. Todavía no podía demostrar nada, pero desconfiaba por la posición del Belgrano. Dice, pero ¿cómo? ¿Lo unieron dentro o fuera de la zona de exclusión? Y ahí entonces yo empiezo a mandarle a Tam todo esto, y esto llega a Gran Bretaña,
Después esto da lugar a un libro que se llamó The Sinking of the Belgrano, el hundimiento del Belgrano, y después esto da lugar a una comisión investigadora del tema del Belgrano, donde la mayoría conservadora dice, bueno, no hay una prueba de que Thatcher supiera de la paz antes de dar la orden de hundir al Belgrano, y la minoría dice, hay muchas pruebas, y ahí se forma lo que se llamó el Belgrano Inquiry, o en la comisión investigadora del Belgrano, y en Gran Bretaña esto causa un gran efecto, porque verdaderamente le pega duro a Thatcher. Ese era el objetivo, Como te decía, yo no, por eso a mí no me pareció correcto. Después me dieron un diploma honorario de las asociaciones de excombatientes, inclusive una vez me dijo, no, lo que usted hizo es un poco heroico, y le dije, no, yo héroe no soy para nada, sí soy superhéroe, cuando me disfrazo de Spider-Man y mi abuelo y mi nieto me dice, sos como un superhéroe, con eso ya está. Pero no, héroes son los que fueron a pelear, los que murieron, los que arriesgaron su vida, y después están los otros, como en mi caso, que trataron de hacer las cosas lo mejor posible. Y yo durante 30 años no hablé de estos temas porque teníamos un juramento, yo había estado en inteligencia, uno se compromete por la ley de secretos de guerra argentina a no contar nada, pero después de 2012, que además se publica el informe Rattenberg, ahí es donde yo sentí la obligación de continuar la misión, que era, pegarle a Thatcher viva o muerta, pegarle igual, ¿no? Sí, es conocer no la importa, verdad. sí. Es conocer Claro, la verdad. conocer la verdad. Sí. No, pero es que al conocer la verdad, yo cuando conozco la verdad, me agarra un rechazo a esa persona, no lo puedo ocultar. No, claro. Un rechazo porque digo, pensar que estuvo la paz ahí, que no hubiera muerto toda la gente que murió, si esta señora no hubiera dicho, no, yo quiero salvarme a mí misma y que los demás mueran. Bueno, eso es algo que a mí me motivó mucho a seguir, y es más, va a haber más libros, va a haber más novedades, va a haber más hechos antes de que se cumplan los 45 años de Malvinas, para que los argentinos vayamos sabiendo la verdad y no nos quedemos con algunas cosas que no son todas exactas, que todo fue una locura absoluta. En fin, hay muchísimo para hablar, y también puedo decir una cosa, en este libro también está que los británicos se preparan para la guerra el 10 de marzo de 1982, por eso pueden zarpar el 2 de abril, porque el gobernador Rex Hunt de Malvinas dice que los obreros de Davidoff fueron invasores, y ahí hay una incongruencia en la cual uno de que Rex Hunt, que era empleado del lobby de la Falkland Island Company. Claro, el Rex Hunt es el principal promotor de esta crisis, porque si se hubiera cumplido el plan original argentino era simplemente en octubre hacer un planteo más fuerte antes de la reunión de Naciones Unidas, y se verificaba la noticia de que a los 150 años, o sea, el 3 de enero de 1983, iba a haber un paso importante para la autodeterminación de los isleños. Eso era así. Entonces Rex Hunt, él provoca la crisis, y hay un momento en el cual se dice, bueno, o dejamos que él aprecie a todos los obreros argentinos, y esto es una marcha atrás enorme en nuestro reclamo, o hacemos algo, un golpe de efecto, y después nos retiramos. ¿Por qué? Porque con Chile se había hecho lo mismo, porque el fallo de la sobre el canal de Beagle le da el 100% de la razón a Chile y el 0% a nosotros. Si hubiéramos aceptado ese fallo, ese laudo, hoy no tendríamos proyección atlántica, no tendríamos Antártida, no tendríamos nada. ¿Y qué hace el gobierno entonces? Rearma a las Fuerzas Armadas en una forma muy importante, eleva la situación a un extremo de tensión para que los chilenos lo vean creíble, y una vez que los chilenos se convencen de que esto va a una guerra y ellos pueden ser derrotados, el entonces presidente llama al Papa y le pide la mediación 8 horas antes de que empiecen las operaciones militares. Viene el cardenal Zamoret y finalmente nos da mitad y mitad, le da las 3 islas de Chile, pero la envolvente que preserva lo que nosotros queríamos.
Fue el mismo razonamiento, fue el mismo razonamiento. José, me quedé sin tiempo. El libro Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida, traducido e introducción de José Enrique García Enciso, con quien estamos hablando. El libro es de Tom Dale, un parlamentario británico que con documentación oficial investigó lo que fue el hundimiento del crucero ARA General Belgrano. José, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos comprando este libro que está hasta en preventa hasta el 12 de diciembre. José, muchas gracias y continuaremos en contacto. Siempre, todo lo que sea profundizar en la verdad, bueno, para eso estamos y cualquier elemento nuevo que yo vaya obteniendo, porque ahora está empezando a salir mucho a la luz en Gran Bretaña, bueno, cualquier elemento nuevo justifica que lo conversemos, que lo hablemos para que los argentinos sepamos la verdad, no nos quedemos con la versión del vencedor entre comillas, porque además ellos mismos reconocen que estuvieron a punto de ser derrotados, pero quiero decir, nuestra versión, en mi opinión, es la verdadera y debe ser conocida. Así es. José, muchas gracias, fuerte abrazo y estamos recomendando y comprando el libro. Fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y un gran abrazo para vos y seguiremos en este pacífico combate por la verdad. Así es, fuerte abrazo. José García Enciso nos presentó el libro de Tom Dale, que se está publicando, Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida, editorial Arete, en preventa hasta el 12 de diciembre. libros.antiguos@hotmail.com, libros.antiguos@hotmail.com.